Muy buenas noches, amantes del horror. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de pesadilla. Yo soy Mauricio Velázquez, su anfitrión de Colectivo Paranoia. El día de hoy es un día especial, pues traigo a la vuelta un relato con el cual inicié hace 4 años este proyecto. Proyecto que realmente he dejado bastante a la deriva, pero que intento retomar con mucha fuerza. Espero que sea de su agrado. La música que utilizo para ambientarlo pertenece a Muji. Sigan su canal, síganlo también en lo que serían los diferentes servicios de streaming. Realmente es un artista que vale mucho la pena. El ascensor. Un día normal, con el tedio y la monotonía de la rutina, habiendo iniciado el día con labores propias de la investigación en su escalafón más bajo. Fijación de tejidos, microscopía y fotografía de diferentes elementos celulares y una cantidad de trabajo de escritorio que me hacía pensar que me estaba transformando en mueble. En un hospital público de alta especialidad de la Ciudad de México, donde cursaba una pasantía por servicio social, sonando esto mucho más glamuroso de lo que era, habiendo recabado muestras de tejido cerebral para un médico cirujano, elefante blanco en su área, que aún hoy realiza cirugías de las que realmente salvan a gente de ciertas enfermedades que, de no tratarse, dejarían completamente impedidos o amenazarían la vida de los pacientes que las padecen. La pasantía era una mierda. No me malentiendan, el hombre es un héroe que salva vidas y recupera la calidad de estas con su arte, su ciencia y, ¿por qué no?, también su magia. Sin embargo, todo se iba al garete al ver su trato personal, aquel de un ser déspota y cretino con sus subordinados. Me había correspondido uno de esos momentazos en los que sus gritos e insultos pretendían reducirme a poco menos que un excremento humano, cuando luego de trabajar la jornada normal me excusé para ir a mi segundo trabajo, por el que me pagaban y me trataban con un mínimo de dignidad. Para este hombre no era válida una hora de salida que estuviese por debajo de un horario de 12 horas, pero yo tenía que trabajar. Siendo un recién egresado, contaba con el gusto de por fin poder trabajar en mi profesión para apoyar a mi familia, pues, aunque la imagen del médico de clase acomodada es el estereotipo idealizado, lo sabemos quienes aprovechamos la universidad pública para formarnos pese a ser de familias menos acomodadas que la media de la gente en las escuelas privadas. Aún tenía el regusto del conflicto en la boca mientras mi mente barajaba un millar de posibles respuestas, cada cual más cabrona, contentándome con imaginar que le contestaba algo como sacado de película de Quentin Tarantino, aun cuando sabía que por terminar mi servicio social seguiría tolerando los insultos del doctor mezquino. Saliendo del hospital me topé ese autobús que cruza de lado a lado la ciudad, escurriéndome entre la gente mientras me introducía en el monstruo de vehículo como si entrase en una lata de sardinas gigantes. Mi segundo trabajo es para una aseguradora, ubicada en una zona de las más exclusivas en un edificio de oficinas en la Ciudad de México, disfrutando en las típicas explotaciones ordinarias del sector oficinista. En él hay varios pisos con oficinas de las empresas más punteras del país. Sin embargo, siendo un edificio relativamente nuevo, algunos de los pisos se encontraban en construcción o adaptación para las empresas que estaban por ocuparlos, y otros tantos se encontraban en renta o venta permaneciendo aún desocupados. El 9º piso, que es donde yo trabajo, se encuentra entre una serie de pisos desocupados que estaban teniendo reparaciones, no habiendo más que el tráfico de albañiles y contratistas entre el 8º y el 15º piso. Como es costumbre en México, muchos edificios no cuentan con piso número 13 por cuestiones que las más de las veces obedecen a supersticiones del gremio de la construcción. En este lugar siempre existieron rumores de cosas extrañas sucediendo, cuestión que yo no solía tomarme en serio dada la naturaleza pragmática de mi profesión, aunque procuraba siempre mantener una mente abierta a cualquier fenómeno sin descartar que cualquier posibilidad fuese plausible. No soy un hombre que procure abordar la explicación sobrenatural como las primeras opciones de algo que puede fundamentarse con la razón y una lógica basada en evidencias. Sin embargo, siempre he sido consciente de que las cosas que antes eran consideradas paranormales han encontrado poco a poco explicaciones racionales cuando la ciencia se ha aventurado a observarles,
y aún quedan muchas cosas por explicar en esos límites. El día de trabajo en esta oficina avanzó aún más lento, después de un sinnúmero de gestiones como dictaminador de dicha aseguradora, a veces peleando con otros médicos para disminuir sus honorarios quirúrgicos, gestionando los tratamientos de los diferentes pacientes de gravedad en los hospitales de la red asegurada, o descubriendo al sinvergüenza que buscaba aprovecharse de lo que no estaba cubierto. Todo eran nuevamente gritos y pleitos, pero por lo menos sí que me pagaban para recibirlos en este lugar, esto sin dejar de significar que todos los días terminaba hasta el colmo y con ganas de mandar a todo Dios a la mierda. Ya por la noche, quizás siendo demasiado tarde para apenas salir del trabajo, me encontraba llamando al ascensor desde el 9º piso, encontrándome ya dispuesto a regresar a casa para descansar. Puse el botón una vez más esperando que el elevador llegase desde la planta baja, sabiendo que ya me encontraba completamente solo, sin esperar por nadie de la oficina que me acompañase en la diminuta caja de metal. Me encontraba cansado y ansiaba llegar a casa para finalmente desconectar. Tamborileaba alguna tonada con mis dedos en mi pantalón en ese momento, cuando normalmente se esperaría que el elevador cerrase su puerta, iluminando el botón presionado por los usuarios. En ese momento pareció haber una falla de energía. Las luces del elevador parpadearon momentáneamente y escuché un rechinido metálico que casi instintivamente me heló la sangre. Es algo tonto pensar que el ascensor se podría caer por el hueco en una avería, pues desde niño sé bien que hay un mecanismo de emergencia que fija el cubo en su lugar en el remoto caso de que se llegaran a cortar los cables que le jalan y empujan alternativamente. Aún así, el ruido, la noche y el claustrofóbico espacio reducido pueden hacer que la mente de uno vaya a toda velocidad, imaginando cualquier tipo de accidente sin importar lo absurdo que sea. Aún por sobre el aparente desperfecto, las puertas del elevador se cerraron de forma normal y antes de avanzar, el cubo dio un pequeño salto que, repentino como fue, hizo que me sujetase de las paredes con ambas manos mientras exclamaba alguna maldición a reacción. El ascensor en sus mandos estaría jodido de alguna forma, pues en lugar de descender hacia la planta baja, el elevador comenzó a ascender con un sonido trabajoso, como si estuviese reptando hacia arriba por paredes cubiertas con papel para lijar en medio de continuos rechinidos metálicos. Menudo edificio de oficinas, en medio de una zona tan fresa y sin embargo tan mierda que todo es aquí. Pensé intentando racionalizar más el desperfecto. Observé el panel de pisos, pero el botón de la planta baja no estaba encendido. Pensando aún más la situación, sabiendo que eran las 11:30 de la noche y entendiendo que generalmente el edificio debería estar completamente desocupado y cerrado por el personal de seguridad, ellos solo dejarían salir a los rezagados como yo, cerrando las puertas principales desde las 8 de la noche. En ese momento pensé para mí mismo, seguramente alguien ha llamado el ascensor después de que fallara la luz. El piso que elegí se desprogramó en ese momento y ahora voy hacia donde lo han llamado. Seguro será alguien que estaba superado en volumen de trabajo, como yo, alguien que ahora compartirá conmigo el camino hacia la salida. A lo mejor puedo hablar con ese alguien para quizá quitarme el estrés de tanto pleito de encima. Observando el contador de pisos del ascensor, esperaba que éste subiese hacia el 15º o 16º piso, donde incluso se encontraba el área de recursos humanos de la aseguradora. Noté cómo el ascensor iba subiendo cada vez más lentamente, aún manteniendo el molesto y trabajoso sonido metálico. No dejaba de sentirme intranquilo al asociarlo a una probable falla mecánica. Debo reportar esta chingadera al guardia nocturno apenas me baje de este pinche cachivache, pensé para mis adentros. Avanzando en esos momentos muy lentamente, como si el ascensor fuese empujado a mano, el contador cambiaba entre el 11º y 12º piso, pareciendo enlentecerse más a cada segundo, y al difuminarse el número 12 del contador para llegar al piso 14º, la luz del elevador volvió a fallar, dando otro tumbo mientras producía un sonido metálico grave, como si los engranes y raíles emitiesen un gruñido casi animal sin dejar de ser metálico en esencia. El sobresalto me llevó a quedarme semisentado mientras nuevamente me sujetaba con los brazos extendidos contra la esquina del elevador,
sujetando las paredes en escuadra a la par que emitía un gemido de sorpresa, como ahogando el grito que se encontraba atorado en mi garganta. La luz volvió a encenderse, permaneciendo sin embargo con una tonalidad enfermiza en un amarillento matiz que recordaba la yema de un huevo a medio cuajar, un color tenue que daba un aspecto sombrío al pequeño cubo, una luz que apenas iluminaba, contrario a las luces que estoy acostumbrado dentro de este trasto, mismo que, de forma completamente nueva para mí, me mostraba la sensación de lo que es la verdadera claustrofobia mientras mi respiración se agitaba. El contador de pisos se mantenía apagado casi por completo, mostrando la mitad inferior de un 1 en la cifra izquierda y la parte superior del 2 en la cifra derecha. El ascensor se encontraba ahora completamente detenido. Aún así, se escuchaba el retumbar de chasquidos metálicos y rechinidos que proyectaban un eco espectral en el hueco vacío por el que transitaba el artefacto, como luchando contra la fricción para continuar su camino. Al notar que aparte de esto se mantenía todo con un silencio y una tensión sofocante, únicamente interrumpido por mi ahora acelerada respiración, me acerqué al panel de control y digité primero el botón de la planta baja, logrando que iluminase momentáneamente, únicamente al momento de que lo presionaba una y otra vez, apagándose justo cuando retiraba mi dedo de él. Al notar que no había ningún resultado, sintiendo cómo la desesperación se acumulaba rápidamente, comencé a apretar otros botones al azar. Inicialmente cualquiera me valía. Luego intenté pulsando el botón del piso de mi oficina, el 12º piso, el 14º, el 25º, luego el último piso. Ninguna respuesta. Presioné frenéticamente el botón de alarma, escuchando el timbre de esta con cada digitación. Al menos este botón funciona. Pensé con un muy ligero alivio a mi actual situación de pánico. Alivio que fue interrumpido cuando de la bocina del panel escuché una voz ininteligible que murmuraba algo en una cacofonía gutural y autómata, con un sonido que no tenía semejanza con ningún idioma que yo conociera. A duras penas podría decirse que aquello fuese humano. Bajo la misma desesperación, sintiendo un pánico renovado, presioné el botón de abrir en el panel del ascensor, casi esperando que nuevamente no sucediese nada. Fue entonces que mi sorpresa fue enorme cuando las puertas se abrieron lentamente con un agudo rechinido metálico. Tras las puertas se observaba únicamente, iluminado por la tenue luz del cubo del ascensor, un piso desértico con manchas de suciedad y papeles por todo el suelo. Frente a mí, un escritorio viejo con manchas negras, como si hubiera sido salpicado con algún líquido oscuro, que reflejaba con tonos rojizos y ocres la enfermiza luz del ascensor. Por un segundo pensé en salir corriendo hacia las escaleras de servicio, que siempre se hallan a un lado del pasillo de los ascensores. Sin embargo, me encontraba petrificado por el miedo, pues, en mi curiosidad de siempre, me había dado en otros tiempos por conocer los siguientes pisos al mío, y este no se parecía en nada a ninguno de los pisos que hubiera visto antes. Permanecía en mi lugar pulsando desesperadamente el botón de la planta baja, esperando obtener una reacción del ascensor. Sentí como el color abandonaba mi piel cuando a lo lejos me pareció escuchar una serie de gritos, como si alguien estuviese aullando de dolor en algún lugar del piso. Completamente aterrado, comencé a pulsar el botón de cerrar en el panel de control desesperadamente. Incluso metí mis manos en los paneles de las puertas para forzar el mecanismo a cerrar. Un segundo después sentí una corriente helada que viajó desde el interior del piso hacia el ascensor. Yo iba bien abrigado, tal como para enfrentar el frío de la calle, y sin embargo este frío pasó a través de mis ropajes como si estuviera usando únicamente una camisa frente a un viento invernal. Una vez que hubo pasado esa corriente, las puertas comenzaron a cerrarse con el mismo rechinido agudo, tal como si alguien rasguñase un pizarrón de colegio. El miedo estaba a punto de conseguir lo peor de mí, sin saber si debiera quedarme en el ascensor con el horrendo frío que me hacía tiritar, o si debiera escabullirme al interior del desconocido piso, bullendo en mí el deseo de escapar con cada pulsación de mi corazón. Opté por quedarme inmóvil mientras aplanaba mi espalda contra la pared que se encontraba a un lado del panel de control. El ascensor volvió a saltar de súbito, ante lo que no pude evitar que se me escapara un grito en contra de toda mi voluntad de permanecer en silencio.
En ese momento se normalizaron las luces y comenzó a descender el ascensor con su sonido habitual. Era como si todos los mecanismos que habían proferido el centenar de ruidos hasta el momento de un momento a otro se encontrasen perfectamente engrasados. El botón de planta baja se observaba encendido ahora y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi mente daba vueltas, no pudiendo entender del todo lo que había sucedido. ¿Lo habría imaginado todo, acaso? Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro de alivio, soltando el aire lentamente para tranquilizar el pulso de mi corazón, que martillaba dentro de mi pecho con el ritmo de una locomotora. Al terminar de soltar el aire, noté que había otra respiración, aparte de la mía dentro del ascensor. Helado por el reavivado miedo, evité voltear a ver lo que sea que emitiese esa respiración, manteniendo la mirada sobre el panel de control donde se observaba el botón de la planta baja iluminada. Observando dicho panel, vi cómo se iluminó el botón del 6º piso, botón que no recordaba haber presionado, ni siquiera durante mi momento de pánico. El ascensor continuó descendiendo con normalidad hasta el 6º piso, sin sonidos raros ni voces de ultratumba. Aún así me sentía desfallecer mientras deseaba que todo terminase de una vez, y la respiración sonaba más y más trabajosa, siendo cada vez más ruidosa, mientras deseaba que el ascensor viajase a toda velocidad en un trayecto que parecía durar horas. Seguí escuchando esa respiración diferente a la mía, notando cómo estaba acercándose a mi hombro izquierdo. En acto reflejo contenía la respiración, logrando únicamente que el tiempo pareciera ir aún más lento. Al llegar al 6º piso, las puertas abrieron sin emitir ningún sonido aparte de su mecanismo usual. Nuevamente sentí aquella corriente de aire, atravesándome con un frío que me heló hasta el tuétano de los huesos, y me pareció percibirla como saliendo del ascensor. Entonces se cerraron nuevamente las puertas, permitiendo al ascensor descender de forma normal hasta la planta baja. Al llegar a la planta baja, corrí en dirección a donde se encontraba el guardia de seguridad, desesperado por contarle todo lo sucedido, preguntándole frenéticamente si había escuchado la alarma que había pulsado tantas veces, presa del pánico, y si él habría acaso intentado hablar conmigo a través del intercomunicador del panel del ascensor. El guardia negó rotundamente con la cabeza. No he escuchado nada ni notado nada fuera de lo normal, joven, pero escuche bien. No use ese ascensor por las noches, mucho menos si se ha quedado solo. El año pasado murió un albañil de las obras del 6º piso al caer por el cubo de ese ascensor y desde entonces cosas raras suelen suceder. Agradecí la advertencia mientras me dirigía a la salida sin saber qué pensar de toda esta situación, decidido sin embargo a no sobreexplotarme al grado de quedarme solo nuevamente en este lugar. Hoy, sin embargo, se perfilaba para ser una excelente noche para revisar bolsas de trabajo. El mundo de las oficinas. Curioso cómo nos puede absorber un trabajo y dejarnos muertos en vida, tal como para valorar si acaso vale la pena dejar esta misma en un ascensor. Si te ha gustado el video, dale el pulgar arriba, comparte en redes y suscríbete. Esto fue Colectivo Paranoia. Al final nos despertamos y nos dimos cuenta que nunca estuvimos ahí. Síguenos también donde sea que escuches podcasts. También búscanos en Twitch, donde estamos haciendo gameplays, normalmente mi esposa y yo.